espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. La reorganización de la vida por medio de los fuegos cósmicos dará la salvación, pero el miedo vence a la gente ante la idea de una reorganización de la vida. Las viejas formas anticuadas atraen y por lo tanto se originan las tradiciones. Si el concepto de la tradición se examina como algo que conduce a un fundamento, entonces podrá generarse un beneficio para una conciencia más elevada, porque la conducirá a una alianza con la sabiduría. Pero las tradiciones de nuestra vida contemporánea no dejan que el espíritu se esfuerce por llegar a las esferas más elevadas. La Iglesia tiene sus dogmas. Las familias tienen murallas de restricciones construidas por sus antepasados. Las naciones tienen leyes que las privan de la afirmación de independencia. Por lo tanto, despojada la gente del espíritu de la belleza, ¿cómo podrá percibir el infinito? La evolución sigue una espiral ascendente que transmuta progresivamente la materia en formas más espirituales. Este proceso se produce también en el ser humano mediante la ampliación de su conciencia. Pero esta ampliación transmutadora es ralentizada por el miedo, que hunde sus raíces en los múltiples aspectos de las tradiciones religiosas, familiares, nacionales y culturales
que nos aferran a las viejas formas y dificultan el vuelo del espíritu. En cambio, si la tradición nos impulsa hacia el descubrimiento de los fundamentos de la vida, descubriremos la belleza, viviremos rodeados de belleza y miraremos hacia el bello infinito. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos al 37º programa de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala. El miedo ralentiza la transmutación. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. La transmutación espiritual inunda el espacio con las bellas composiciones musicales de Jesús Aragón y Juan Carlos García. La transmutación espiritual florece bellamente a través de las reflexiones de Ricardo Alfonso Camacho y Jesús Jurado. Jesús, Ricardo, os damos la bienvenida nuevamente, os saludamos, un placer contar de nuevo con vosotros en esta jornada. Pues sí, es una oportunidad más, la número 37, la jornada número 37 de esta maravillosa caravana hacia Shambhala, y el tema que nos convoca es francamente de reflexión, es muy interesante. Un saludo, hermanos, compañeros en el camino. Verdaderamente trascendente el tema que hoy vamos a abordar, muy necesario y muy oportuno para esta época. Gracias, amigos hermanos. Para abordar este tema, lo primero que tenemos que analizar es qué es el miedo. Podríamos sintetizarlo diciendo que el miedo es un estado emocional que debilita nuestra voluntad, que condiciona negativamente la naturaleza de nuestra respuesta ante las situaciones de la vida y nos aleja de la evolución. Y por supuesto tiene su origen en la ignorancia. La verdad que el miedo es una de las tenazas que más daño nos hacen a los seres humanos. Prácticamente la historia de la civilización humana, una parte de ella está basada en el miedo, y todo aquello que impide que metafóricamente despleguemos las alas del alma es producido por el miedo. Básicamente es ignorancia, porque lo más curioso del tema es que tenemos miedo a cosas que no conocemos. Y en realidad, cuando estamos hablando del miedo, estamos hablando de una entidad, un egregor generado por la propia humanidad desde el inicio. Y esto fue surgiendo primero como un instinto de conservación, ya después se va tomando como un acto de autoconciencia y de alguna manera de algún libre albedrío. Pero este egregor pues es una energía psíquica de un definido nivel. Tiene cualidades dañinas para la humanidad y ejerce un gran poder porque, pasando el tiempo, ha creado un centro de conciencia débico. Ese es el gran riesgo que hoy tenemos, que hay que enfrentar. ¿Y cuál es la fuente, origen o causa que genera el miedo? Pues básicamente se pueden agrupar en dos grandes grupos, causas de carácter externo y causas de carácter interno. Entre las causas de carácter externo partiremos del desconocimiento espiritual. Y claro, qué mayor desconocimiento espiritual que el conocimiento de Dios. Por este motivo, el ser humano, de modo innato, le teme a Dios y a la justicia divina. Y claro, por añadidura, este temor es infundido por las instituciones religiosas, pues con motivos espurios. Ha sido utilizado por las iglesias y las religiones del mundo como un medio de dominación para autoproclamarse las designadas por Dios para interceder en su nombre ante los hombres y del mismo modo ocultar la verdad difundida por los mensajeros divinos. Esta dominación a través del miedo pues ha creado superstición, ignorancia, intolerancia y sobre todo instituciones de control de carácter inquisitivo como la Santa Inquisición, que de santa no tiene absolutamente nada. No tiene nada de santa, pero curiosamente se le revistió de ese carácter mágico, religioso, místico, para doblegar más la conciencia de los seres humanos. Curiosamente corrían los tiempos de la Edad Media,
Han pasado 1000 y pico de años y podríamos decir que desde el momento de la Inquisición, de los momentos peores, han pasado siglos y siglos, y parece que en estos tiempos modernos parece que la Inquisición tenga una preponderancia increíble. Se coarta la libertad de pensamiento, se nos invita solamente a consumir y por otro lado ese miedo sigue funcionando y es muy activo al servicio del poder establecido. Cuando van surgiendo las creencias y se van estructurando esas organizaciones que hoy conocemos como religiones, aunque están previstas en el plan divino el que vayan apareciendo cierto tipo de organizaciones religiosas, estas en verdad no han cumplido con su deber señalado en el plan cósmico, no lo han comprendido y se han aprovechado. Y se ha generado lo que es el temor a Dios, un Dios celoso que está vigilante, listo para castigar. Y por lo tanto las religiones actuales explotan ese miedo, un miedo verdaderamente irracional y que va haciendo a un lado los verdaderos valores sociales y espirituales del mundo. Ese es el gran riesgo ahora y que también se va a desmoronar seguramente porque la conciencia del hombre está despertando ya muy fuertemente. La segunda causa externa del miedo es el miedo que infunden el grupo de los tenebrosos, todas aquellas entidades, todos aquellos seres humanos, personas, entidades energéticas que están apartados del camino de la luz. ¿Cuál es el objetivo que pretenden con esta generación de miedo? Pues es doble. En primer lugar, confundir y desviar al espíritu, impidiendo su evolución correcta. Y en segundo lugar, favorecer el predominio del caos, la amoralidad, la desarmonía e impedir la institución de un nuevo mundo fundamentado en el infinito y en la jerarquía. Esto lo podemos leer en el aforismo 345 del libro Jerarquía. Uno debería reiterar día y noche el concepto de la jerarquía. Una jerarquía de la libertad, una jerarquía del conocimiento, una jerarquía de la luz. Deja que los ignorantes ridiculicen el nacimiento del nuevo mundo, ya que todo concepto de un nuevo mundo los atemoriza. ¿No los aterroriza el infinito? ¿No es la jerarquía una carga para ellos? La ignorancia los vuelve déspotas. Ellos no entienden la constructividad de la jerarquía. Al ser cobardes, ellos se aterrorizan ante la faz del logro. Así, pongamos en los platillos de la balanza los conceptos más urgentes de la gran era que se acerca, el infinito y la jerarquía. Es curioso cómo el ser humano él mismo da la espalda a la gran realidad interna y externa que su conciencia puede percibir. Preferimos padecer el miedo, ser víctimas de la ignorancia y no reconocemos que cada vez que el miedo entra en nosotros, el alma se apaga. Si volviéramos al alma, a la conciencia abstracta, a la conciencia más elevada, entenderíamos el papel de la jerarquía, entenderíamos el término redentor de infinito y nos daremos cuenta entonces que formamos parte de esa realidad de conciencia. Lástima que tantas veces nos olvidemos de ello. Y es en realidad lo que hemos estado contemplando. Es una evolución de la conciencia de la humanidad, de la autoconciencia. Pero en ese largo proceso, el ser humano ha tenido que lidiar con devas oscuros, que se han sumado los devas lunares con estos devas planetarios de las sombras, y que han creado un miedo increíble a todo, empezando el miedo a la oscuridad. Es un miedo verdaderamente creciente, porque la oscuridad ha ido en aumento en la medida que llega el sufrimiento del ser humano. Y este tipo de egregor, como el miedo, se suma a una multiplicidad de otros generados por la ignorancia humana. Pero en ese evolucionar, el ser humano ya ha empezado a darse cuenta que existe un bien supremo, que existe un orden, que hay una jerarquía y que se puede acceder a ella
simplemente manejando la luz y el amor incondicional. Es una gran oportunidad, es un bello momento para avanzar. El ser humano también le tiene miedo a la muerte. De esto hemos hablado en muchísimas ocasiones. Y este miedo está basado en el desconocimiento de las dimensiones invisibles. Es un miedo que, nos enfrenta a nuestro pasado en el momento en el que sentimos que podemos morir y de alguna forma pues nos autojuzgamos, pasa toda la vida por delante de nosotros. Y es un miedo que solamente puede superarse pues a través del conocimiento interno, es decir, del conocimiento directo, de la interiorización de cuál es la realidad de la vida después de la muerte. Pero curiosamente, este miedo, o más bien este deseo de inmortalidad del ser humano, favorece el que muchas logias negras se nutran de adeptos basándose precisamente en este miedo. Y claro, el miedo a la muerte, digamos, es el miedo más extremo al futuro, puesto que el ser humano también le teme al futuro. Y este miedo al futuro está basado en el desconocimiento. Un desconocimiento que nos aferra al pasado, que nos aferra a las tradiciones, nos aferra al maya y nos aleja de la realidad, de la verdad del mundo ardiente. Lo podemos leer en el aforismo 281 del libro Mundo Ardiente 2. El miedo al futuro es el horror del mundo. Este se introduce en la vida bajo diferentes conceptos. Este descompone gradualmente la mente y amortigua al corazón. Ese miedo es falso en su naturaleza. Uno debe intensificar en uno mismo el conocimiento de la realidad para así poder reconocer la falsedad de Maya y entender que la verdad yace solo en el futuro, cuando nos acerquemos a la morada de fuego. El pensamiento más saludable y el más hermoso es sobre el futuro. Este se ajusta al mundo ardiente. Curiosamente, este miedo al futuro es una de las contradicciones que más daño han hecho a la humanidad, junto al miedo a la muerte. Porque, predecir el futuro a través de las mancias tiene cierto éxito o relativo éxito. Pero lo que no podemos tener miedo es a algo que todavía no ha acontecido. Si entendiéramos que en el día a día está la oportunidad de conocer perfectamente e integrar el pasado y al mismo tiempo percibir qué seremos más adelante o en vidas futuras, nos daremos cuenta que la piedra angular para combatir tanto el miedo a la muerte como el miedo al futuro es vivir plenamente conscientes en este mundo ardiente, en este mundo del día a día, teniendo en cuenta que formamos parte de la esencia de la divinidad. Y el ser humano de hoy, su gran problema, y es producto del proceso de autoconciencia, aún no se identifica plenamente como alma, y al no hacerlo, le da mucho valor a lo que es la forma, su personalidad en sus tres vehículos. Y viene ahí el descuido, y vienen las enfermedades producto de esos errores, y producto también de esos errores viene un miedo increíble a la muerte, a lo que sucederá, al caos que aparentemente puede venir. Y esto es porque se aferra uno al pasado. El pasado sigue pesando muchísimo. Los vehículos no se atreven todavía a abandonar al cuerpo, a lo que son los vehículos, y el alma no puede manifestarse plenamente. Pero esto también nos lleva a que el futuro no puede ser visto con claridad. Si la noción de la muerte, de la transición, que es como debería de verse, no ha llegado, la visión del futuro también no es clara. Y en realidad han surgido las revelaciones apocalípticas, donde la destrucción es lo que viene, pero no es más que producto de una gran ignorancia, de un miedo que no se ha logrado equilibrar y controlar. La verdad es que esperamos milagros, pero solamente existe un gran milagro, y esta es toda la fuerza que tiene el ser humano dentro de sí. Ahí está la clave de todo. Respecto al miedo y sus causas surge una paradoja. En un principio hemos dicho que el miedo se genera por desconocimiento.
pero es que da la casualidad que a medida que adquirimos conocimiento, se genera en nosotros miedo precisamente al conocimiento. Y esto ocurre por dos motivos principalmente. El primero de ellos es que el conocimiento cambia todo nuestro sistema de creencias, es decir, desestructura nuestra vida. Y la segunda causa es que el conocimiento nos acerca a dimensiones que son invisibles para el ojo físico. Hablamos de energías astrales, de energías ardientes, de manifestaciones astrales, manifestaciones ardientes y, por supuesto, de todo lo relacionado con las energías y sus leyes. La verdad es que el miedo al conocimiento es otra de las grandes paradojas humanas. Resulta que preferimos vivir en la creencia caduca, en el miedo, en la ignorancia manifiesta, y tenemos miedo, valga la redundancia, prevención, a indagar por nosotros mismos en un aspecto de las tradiciones que tal vez haya sido tergiversado. Todo esto lo que genera es falta de confianza. Sí que es cierto que cuando uno se adentra en el camino del conocimiento esotérico, el conocimiento espiritual, se abre delante suyo un abanico de posibilidades increíbles para manifestar la conciencia. Claro, ese abanico de posibilidades hace que todo lo conocido hasta ese momento se tambalee y se acabe desintegrando. Claro, vamos a ser llamados personas raras, personas extrañas, pero lo importante es que seamos fieles a la conciencia. Y si hemos descubierto algo, adelante con la vía del conocimiento. El ser humano, de acuerdo a su grado de evolución, tiene necesidades diferentes. No todos buscan el conocimiento. Algunos lo buscan en el conocimiento, el cercano, el práctico, el útil, que le resuelva cosas de la vida material. Mucho va para allá. Pero cuando la evolución de un ser humano va en aumento, se vuelve un aspirante, se decide a recorrer el sendero y empieza a abrir puertas. Se encuentra entonces con un conocimiento que no imaginaba, pero que le va iluminando. Y a cada una de sus preguntas le llegan múltiples respuestas que le van a generar más inquietudes. Y así el conocimiento va en una espiral ascendente que en verdad ya no va a tener límite. Pero hay que iniciar y estar dispuestos a que ese camino, ese sendero del conocimiento, además, se vaya transformando en sabiduría. Porque el conocimiento en verdad que abre las puertas a lo desconocido, pero nos deja grandes realidades. Pues bien, una vez que adquirimos conocimiento, pues surge el miedo asociado a este conocimiento espiritual y normalmente asociado pues a una mala praxis espiritual. Hablamos, por ejemplo, del miedo al karma, que se produce cuando hay muchas personas que no actúan o no socorren a otras personas que están en peligro, pues por miedo a interferir en su karma, ¿no? Sin ser conscientes del karma que se están autogenerando por esta falta de ayuda. Hablamos también del miedo al que dirán, que es un miedo que nos causa gran daño porque no expresamos nuestra verdadera naturaleza y además dificulta nuestro progreso. Y sobre todo hablamos del miedo a la batalla contra la oscuridad. Este miedo lo tienen las personas que han adquirido conocimientos espirituales o desean anhelantemente el bien común, pero son débiles de espíritu, son pusilánimes. Este miedo es muy curioso en el camino de retorno a la casa del Padre, en el camino hacia Shambhala. La verdad es que las fuerzas oscuras son muy poderosas, pero hay que tener en cuenta que uno mismo ha abierto la puerta. Y las fuerzas oscuras acudirán a nosotros porque dentro hay un reservorio de energía que las puede alimentar. No nos queda más remedio entonces que vaciarnos por completo de parte oscura y solamente apostar por el bien común. Lo demás, lo que tenga que acontecer, no será ni más ni menos que un estímulo nuevo en el sendero. En realidad el ser humano tiene dentro de sí esas dos fuerzas, la fuerza del ángel, la fuerza del demonio. Él está realizando todo esto, Él los ha ido creando para sí, para su comunidad, para su nación, para el mundo. Pero llega un momento en que la conciencia se va abriendo, como ya dijimos, y empieza a darse cuenta
que ya no es necesario estar regresando al pasado, generando más karma. Ahora lo que necesita es una visión de futuro, una visión luminosa, diferente del mundo, de la vida, del universo, del propio cosmos. De ese modo, la regresión al pasado cada vez será menor, la renuncia a ese pasado le va a permitir mayor claridad y va a encontrar delante de sí una luz que puede ser cegadora en un principio, una conciencia nueva que le va a permitir vencer el miedo, tomar decisiones y caminar por ese sendero que lo llevará finalmente a lo que serán los portales de la iniciación. Un gran triunfo para entonces. Una vez analizadas las causas externas del miedo, analicemos las causas internas. La principal y más genérica o sintética es el egoísmo. La identificación con el yo, que genera un afán de dominación sobre los demás, pusilanimidad, materialismo, negación, autoengaño, temor a admitir errores y debilidades, preocupación y miedo a los cambios. Pero claro, el egoísmo desaparece con la expansión de conciencia y aquí surge el miedo a la expansión de conciencia. ¿Por qué motivo? Pues porque la expansión de conciencia derriba las barreras creadas por el egoísmo, crea un sentido de responsabilidad y nos impulsa hacia lo desconocido. La verdad es que este miedo a la expansión de conciencia resulta contradictorio si se lleva mucho tiempo en el camino de la espiritualidad, en el camino de retorno de forma científica a la casa del Padre. La razón estriba en que nos creíamos que el conocimiento era solamente una pátina de una pseudocultura espiritual. No, el conocimiento obliga a cambiar, obliga a transformarse, a transmutarse, a transfigurarse y a revelar algo nuevo. Cuando uno revela algo nuevo, evidentemente es el ojo de atención de todos los que le rodean. Pues hay que ser valientes, hay que tirar adelante, porque bien merece la pena que rompamos esa barrera, que perdamos el miedo y manifestemos el mundo infinito, el mundo divino en el plano físico. Y cuando hablamos del egoísmo, estamos hablando de otro gran egregor que ha ido generándose a través también del proceso evolutivo de la humanidad. Y este tiene sentido porque es el de poseer, el de adquirir, el de retener, lo que le significa valor, lo que significa seguridad. Y ese egoísmo finalmente va creciendo. Pero también llega un momento en que tendrá que comprender que el egoísmo se puede ir soltando pensando en los demás y reconocer que el egoísmo es una forma de gravedad que nos atrae, pero hay una fuerza también impulsora que nos eleva. Y es igual lo que sucede con los planetas, los sistemas solares, cuando tienen su fuerza centrípeta y centrífuga. ¿Cómo lograr el equilibrio? Porque finalmente se requiere el equilibrio, pero esta fuerza impulsora será la que nos lleve hacia arriba, hacia adelante, en un gran momento de superación. La superación provocada por la expansión de conciencia nos impulsa hacia lo desconocido. Y claro, en ese momento surge el miedo a lo desconocido. Y este miedo a lo desconocido, paradójicamente, provoca en el hombre dos actitudes extremas. Una de ellas es la fe ciega y otra la negación ciega. Y claro, ambas ralentizan la evolución de la humanidad que devendría a través de la investigación. La verdad es que lo desconocido, como todo el tipo de miedos, es cada vez que lo analizamos francamente sorprendente. ¿Cómo podemos tener como humanos medianamente racionales, orientados espiritualmente, miedo a algo que no conocemos? Eso indica el grado de apego que tenemos a lo conocido. Es tan grande ese apego que cualquier cosa que implique un cambio o renunciar a lo poseído genera una situación alarmante de desconfianza, de miedo. El apego a las cosas, a las personas,
a las costumbres, a las tradiciones, a las ideas e incluso a la propia visión del propio Dios es lo que nos tiene atados. ¿Cómo estar dispuestos a romper con esos apegos? ¿Cómo lograr tener una visualización diferente? Algo que nos empiece a elevar y que nos permita romper las ataduras, las cadenas, los pesos que tenemos que son el pasado. Y así el ser humano, el sincero buscador, siempre va a buscar, va a indagar, va a preguntar, va a esperar respuestas. En el profundo silencio irán llegando esas respuestas. Todo tendrá ya un mayor sentido cuando encontramos que el desapego va a ser una de las principales maneras de evolucionar. Una vez que hemos analizado qué es el miedo y cuáles son las causas que lo provocan, analicemos cómo actúa. Básicamente podríamos decir que el miedo impide que demos el paso correcto en el momento correcto. Sería quizás la descripción más sintética. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues porque el miedo actúa sobre nuestra aura. De alguna forma coagula el flujo energético en nuestra aura y ralentiza nuestra evolución, pero al mismo tiempo influye negativamente en las auras ajenas, puesto que las debilita. Se puede decir, por lo tanto, que esta acción sobre el aura pues, hace que el miedo provoque un magneto negativo, un magneto de carácter negativo. ¿Qué ocurre con este magneto? Pues que vida tras vida nos tendremos que enfrentar sucesivamente a la causa del miedo hasta que consigamos superarlo. Y claro, la consecuencia de estos dos aspectos anteriores es que si no hemos superado el miedo, una vez que transitamos, es decir, que morimos o pasamos a la vida en los planos sutiles, pues nos llevamos el miedo con nosotros. Y claro, esto tiene un doble efecto. El primero es que dificulta el proceso de nuestra transición o muerte. Y el segundo es que dificulta nuestra vida mientras permanezcamos en el mundo sutil hasta que volvamos a reencarnar. La verdad es que el miedo nos convierte en focos tóxicos y allá donde vayamos vamos cambiando, si tenéis un miedo muy intenso, la polaridad de aquellas almas que estén a nuestro alrededor. Por lo tanto, hay que hacer lo posible y lo imposible, como indicaron los grandes mensajeros de Vishnu, tanto el Cristo como el Buda, de tener una plena confianza en uno mismo y sobre todo alegría, mucha alegría. La alegría espanta el miedo. El miedo realmente es la puerta de entrada de todos los conflictos humanos, especialmente de las depresiones que son muy comunes en estos tiempos. Y cuando el ser humano genera acciones, palabras, emociones, pensamientos, se van a reflejar en su aura. Ahí van a estar manifestándose en colores, en formas, en aromas, en magnetismo, pero además va a ser el receptáculo de otras emociones y pensamientos del ambiente. Y eso nos pone en riesgo porque somos un magneto que atrae lo que estamos generando. Cuando un ser humano es visto por un ser espiritual, ve su aura, ve el grado espiritual alcanzado en ese ser a través de esa aura, de esa luminosidad o de ese brillo o no brillo que tenga. Y por eso se nos pide, hay que estar atentos, profundamente atentos, para ir eliminando constantemente el miedo. Que no seamos contaminantes entre todos los que nos rodean. Y hay que hacer que desaparezca completamente de nuestra vida. Esto será un proceso gradual, pero es posible, en beneficio de todos. Analicemos ahora cuáles son los efectos provocados por el miedo. En primer lugar, debemos saber que el miedo destruye nuestra energía psíquica. Y lo hace porque cuando tenemos miedo generamos lo que se denomina el fuego negro. Es decir, un fuego de magnetismo negativo que se opone
Y este fuego negro potencia los aspectos negativos de la personalidad. ¿Qué ocurre? Pues fomenta en nosotros el deseo de la posesión materialista, el deseo de dominación, la realización de acciones caóticas y, por supuesto, la anulación de nuestra voluntad. La verdad es que llegar a ser víctimas de este fuego negro, de esta capacidad irradiatoria negativa, es uno de los peores tormentos que nos pueden acontecer. Prácticamente quienes son víctimas de esto acaban muchas veces siendo víctimas también de la logia negra, de los hermanos de la oscuridad. No permitamos bajo ningún concepto ser víctimas de todo esto, sino que apostemos por la confianza interna y recordemos una cosa: nunca lo mucho costó poco. Cualquier realización espiritual se debe de enfrentar a todas las limitaciones de la forma, no de la conciencia, limitaciones de la forma. Como estamos tan identificados con la forma, resulta que la conciencia no la manifestamos. El miedo siempre va a paralizar. Nos va a impedir tener una acción clara, definida, fuerte, equilibrada. Por eso hay que estar atentos. Si sabemos de la existencia de este egregor, hay que evitar ese fuego negro, ese magnetismo negativo, y hay que lograrlo con mucha atención, atento a lo que sucede dentro y fuera de nosotros, y con una gran serenidad todo el tiempo, para que el miedo ante la serena expectación sea destruido. Y el deseo materialista de posesión siempre será un obstáculo, pero el aspirante y el discípulo en el sendero van conociendo de estos aspectos, trabajan intensamente para que sean superados estos problemas del materialismo y para que no sean víctimas de esas fuerzas negativas que en muchas ocasiones lo están tentando constantemente para jalarlo a su lado. Él tiene un gran propósito, una luz interna que le protege y le va a impulsar hacia arriba. El miedo también tiene como consecuencia las dificultades que pone en que adquiramos conocimiento y que apliquemos este conocimiento de modo práctico en la vida. Por supuesto, nos pone obstáculos para que podamos establecer relaciones con los mundos superiores y digamos que la consecuencia es que nos aleja de las enseñanzas espirituales. Esto es un grandísimo problema, porque si este miedo, esta ignorancia manifestada nos aparta del verdadero camino, tengamos en cuenta que otra posibilidad, otra oportunidad para recorrer este camino igual a corto plazo no se nos va a presentar. Tal vez en esta encarnación ya no nos vuelvan a dar esta oportunidad. Por lo tanto, quiero insistir en que no debemos permitir que este tipo de miedo, que esta negatividad, esta parte oscura, primeramente que no se nos acerque y, segundo lugar, que no abramos la puerta. No olvidemos que somos nosotros los que abrimos la puerta. Y tener cuidado de todo lo que actuamos, palabras que decimos, los sentimientos que vamos generando ante las situaciones de la vida diaria, los pensamientos que soltamos a veces sin querer, con la crítica, con la injusticia, con todo aquello que nos molesta, sin darnos cuenta que en realidad estamos generando lo indeseable y estamos provocando que ese miedo vaya en aumento, destruyendo todos los buenos comienzos que pudimos tener. Por lo tanto, si hay arrogancia en nosotros, si creemos que podemos solos, ahí cometemos un grave error. Aquel que está buscando las verdades y que desea la superación, busca ayuda, invoca. La invocación va a ser una de las poderosas armas que le van a servir, que le van a apoyar y que lo van a sacar de cualquier atolladero. Las fuerzas sublimes están esperando el llamado. No intervienen cuando hay libre albedrío, pero cuando hay invocación, ahí estarán presentes siempre para el beneficio del sincero buscador. Finalizamos el análisis de los efectos provocados por el miedo viendo qué ocurre cuando este miedo se produce en situaciones extremas.
y lo que ocurre depende de nuestra inclinación, o bien hacia la luz o bien hacia la oscuridad. Cuando estamos inclinados hacia la luz, el miedo en una situación extrema, puede provocar que realicemos una acción de muchísimo valor y de gran belleza cósmica. En cambio, si estamos inclinados hacia la oscuridad, pues provoca precisamente la unión de todas las fuerzas oscuras para impedir que un nuevo orden de carácter espiritual se instale en la Tierra. Esta es la característica de esta energía negativa. Es decir, aquel que ya tiene una parte oscura dentro, se la incrementa, se la incentiva y evidentemente se acaba convirtiéndose en un vórtice negativo en el entorno, que va en contra de todo lo manifestado. Por lo tanto, hay que huir, hay que hacer lo posible por apostar siempre por las fuerzas de la luz, nunca, nunca, nunca por la oscuridad. Y si el ser humano se está reconociendo como un alma viviente, iluminada, consciente, y reconoce que tiene 3 vehículos de origen lunar que le van sirviendo como expresión, debe trabajar con ellos, con esa materia. Debe de empezar a alinearlos. La armonía en el cuerpo físico, el equilibrio en el cuerpo emocional, la serenidad en el cuerpo mental. Y conforme los va alineando y los eleva en vibración, es la forma más segura de ir avanzando, protegiéndose contra el miedo que se va a ir desmoronando paso a paso. Y la ventaja es que cada individuo que logra avanzar, lo hacen bien de la totalidad. Cada ser humano está unido intensamente con todos los demás. Lo que hagamos por nosotros, lo estamos haciendo por la totalidad. Cualquiera que nos oiga hasta el momento podrá pensar, bueno, sí, mucha teoría, pero la práctica, ¿dónde? ¿Cuándo? Y claro, se puede preguntar, ¿cómo transmutamos el miedo? Bueno, pues vamos a intentar darle algunas pautas. La primera, por supuesto, es no favorecer el miedo en la infancia. No se debe de inculcar en los niños el miedo a lo desconocido, el miedo a los fantasmas, ni tampoco el que ellos renieguen de lo que están viendo, diciéndole que bueno, que lo que están viendo que no es nada, que es una fantasía y que no tengan miedo a ello. ¿Qué importancia la educación en la infancia? Prácticamente hay que decir que si el miedo campa por sus respetos libremente en la Tierra es debido a la educación que hemos tenido cada uno de los seres humanos en cualquier época del mundo y en cualquier momento histórico. Y sobre todo en estos tiempos el miedo se enseña desde la más tierna infancia. ¿Cómo? A través de la televisión, de imágenes espeluznantes, de telefilmes creados por ordenador que son terroríficos. Hay que tener en cuenta que una conciencia prístina como un niño pequeño no se le pueden dar determinado tipo de imágenes ni de sonidos porque generarán un conflicto interno. Se dice que lo que se aprende en los 7 primeros años de vida te acompaña en un sentido u otro el resto de tu vida. Aquellos niños que han sido criados con amor, alejados del miedo y se les ha intentado explicar que cualquier cosa que desconocían tenían poco a poco que comprenderla e integrarla, esos niños han llegado a la edad adulta como personas maduras y emocionalmente estables y mentalmente racionales. Aquellos otros que vivenciaron la experiencia negativa, contraria, nunca pudieron levantar cabeza. Son adultos, tienen conflictos emocionales y su mente no funciona igual. La base de la sociedad humana está en la familia. Y dentro de la familia está en los niños. Cómo los padres deben buscar atención a cada uno de los hijos que van naciendo en su seno, de esas almas que han ido encarnando a través de ellos. Y sabemos que toda esa energía que llega con un niño, que atrae mucho en sus átomos permanentes, ya vienen cargados con mucha información. Pero ahora toca a la familia, a los padres o a aquellos que le están rodeando a los niños, cómo conformarlos para crear una estructura básica que los lleve a elevarse en la luz, en el amor incondicional, en la bondad al bien. Por lo tanto, cuando un ser humano crece en un ambiente
que lo esté impulsando hacia los valores supremos, hacia los bienes inmortales. Será un ser humano que con el tiempo aprenderá a volar lejos, alto, fuerte, siempre. No así con aquellos niños que crecen en ambientes destructivos, agresivos, con violencia. Allí es donde hay un riesgo inminente de que el ser humano crezca con grandes deformidades. Hay que tener cuidado con toda nuestra niñez, con su educación. No podremos transmutar el miedo si no nos esforzamos en adquirir sabiduría. Debemos interiorizar el conocimiento y transmutarlo en sabiduría para poder acceder a la verdad, para afrontar el futuro y asomarnos con decisión al abismo. ¿Qué consecuencia tendrá esto? Pues en primer lugar, destruir los pilares en los que se basa el miedo, es decir, la superstición, el sectarismo y las falsas creencias. Y en segundo lugar, utilizar la sabiduría para favorecer la evolución individual y colectiva. La verdad es que la sabiduría es el bálsamo que puede sanar y puede remediar todos los males de la tierra. Pero el camino de adquisición de la sabiduría es un camino muy lento, muy duro y está lleno de piedras que cortan y sobre todo de falsas creencias. Nosotros somos víctimas de las falsas creencias, esas que nos dicen que si hacemos esto o aquello o que creemos, nuestra vida será maravillosa. Falso. Aquellos que piensan que por alejarse de los demás y apartarse son más puros. Falso. Aquellas ideas basadas en la irracionalidad, en cosas que no tienen razón de ser y sobre todo que culpabilizan al otro de todos los males que uno tiene. Todo eso debe ser limpiado mediante la aplicación de la sabiduría, pero el trabajo consiste en adquirir la sabiduría. Y la sabiduría seguramente que llegará solamente desde el templo del corazón, desde esa voz interna, profunda, donde está radicado todo lo que es el ser divino. La luz, el amor, el poder divino se manifiestan allí. Y el ser humano que está buscando deberá aprender a escuchar esa voz, pero hacer preguntas y escuchar en el silencio las respuestas, porque la evolución que él está buscando con intensidad debe de ser apartada de todo lo que es el miedo, de todo lo que es la superstición, las creencias y lo que hoy está muy en boga, todas las canalizaciones que llegan desde lugares muy alejados, extraplanetarios, extrasolares, y en donde llegan supuestamente verdades, caminos, indicios de lo que hay que hacer, sin darse cuenta que en realidad muchos son fantasías, muchos son ilusiones, que forman barreras para el verdadero conocimiento que pueda liberar al ser humano de todas sus ataduras. Hay que estar muy atentos porque si adquirimos el conocimiento y con él la sabiduría, se pondrá fin al temor. También podemos transmutar el miedo mediante la búsqueda de la perfección y el desarrollo y aplicación de cualidades espirituales como la constancia, la abnegación y la solemnidad a lo largo de nuestra vida. Todo lo que se haga por transmutar el miedo y aplicar unos valores nuevos basados en el contacto con el grupo, no fomentar el uso exclusivo de la personalidad para beneficio propio, evidentemente estarán plasmando esa capacidad que tenemos los seres humanos de irradiar. Nuestra conciencia se juntará a las demás conciencias y juntas construirán una nueva realidad. Esa es la que nos interesa y esa se construye paso a paso, codo con codo y sobre todo teniendo en el factor tiempo un importante anclaje. No olvidemos que lo que aprendemos en una encarnación, muy probablemente en la siguiente se nos ponga a prueba. Por lo tanto, entendamos que debemos perseverar cada día de nuestra vida, desde el momento que nos dimos cuenta del problema, y esperar no ningún resultado, no. El placer, la sabiduría consiste en utilizarla constantemente sin esperar ningún resultado. Y el ser humano, en esa búsqueda sincera
debe de apoyarse en los valores supremos. Y como ya se señalaba, cómo manejar la constancia, estar una y otra vez en esa búsqueda, no desmoronarse ante los fracasos, no desanimarse ante cualquier obstáculo, sino seguir adelante, con plena seguridad de que se puede lograr, de que no estamos solos, que siempre que busquemos habrá un apoyo que vamos a encontrar cuando queremos llegar a esos grandes valores. La serenidad va a ser uno de los grandes caminos para lograrlo. Al principio la soledad, después la serenidad, pero posteriormente la iluminación, que seguramente será lo que tanto estamos anhelando para descubrir verdades, y no en forma egoísta, porque aquí viene el otro trabajo. Si algo he aprendido, debe ser para servir a los demás de acuerdo al divino propósito. Finalmente podremos transmutar el miedo empleando diversos métodos, como por ejemplo establecer comparaciones. Si vives como nosotros en un ambiente de mar, aquí a orilla del mar Mediterráneo, y te dan miedo los pescaditos pequeñitos, pues piensa qué te ocurriría con un tiburón, ¿no? Verás lo absurdo que puede ser ese miedo, ¿no? Por supuesto, enfrentar el miedo de modo repetitivo hasta que lo superemos y emitir pensamientos radiantes y desarrollar correctamente la imaginación y la visualización. De hecho, la constancia, la práctica, apostar por lo nuevo es ni más ni menos que revelar la conciencia superior, porque si nuestros antepasados lo pudieron hacer y tuvieron esa filosofía de vida basada en una confianza absoluta en todo lo manifestado y en la conciencia que estaba dentro de las formas, nosotros podemos coger el testigo y ponerlo en práctica. El buscador sincero de las grandes verdades va a utilizar siempre su intuición, que le va a llegar desde los planos altos búdicos, como cuando está formando ese gran hilo de luz que es el Antakarana, y le va a permitir pensamientos verdaderamente radiantes y desarrollar correctamente lo que es la imaginación, lo que es visualizar lo que él desea. Se dice que visualizar es crear, y cuando estás creando y estás creando lo que tú consideras que es lo mejor, te estás ayudando y estás ayudando a la totalidad. Es una gran oportunidad el poder generar lo sublime, pero a través de esa imaginación, de esa correspondencia, de esa visualización. Pues bien, una vez que hemos conseguido transmutar el miedo, pues esto tiene unos efectos de carácter positivo. El primero de ellos es el acceso al conocimiento, y este acceso pues hace posible que desarrollemos cualidades superiores, que transmutemos los peligros en obstáculos, hace posible que entremos en el sendero del servicio y por supuesto que salgamos victoriosos de los enfrentamientos con las fuerzas del mal, incluso con el propio príncipe de las tinieblas, tal y como le ocurrió a Jesús el Nazareno. Es que debemos entender que las dificultades, los obstáculos, son estímulos, son trampolines que debidamente utilizados nos catapultan hacia un nuevo estado de conciencia. Sucede que olvidamos esta enseñanza, olvidamos el ejemplo de todos aquellos que nos precedieron en el sendero y revelaron a través de sus escritos o de sus pláticas públicas el procedimiento, las pruebas, las tentaciones, la noche oscura del alma, como explicó San Juan de la Cruz aquí en España. Y no nos damos cuenta que esas pruebas tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a ellas. Por lo tanto, que esa información sirva para algo, como mínimo para hacer reflexiones y cuando se presente la prueba, poderla superar de forma airosa. El ser humano tiene la oportunidad de ser luz, darse cuenta que él es luz y que no debe temer cuando esté buscando la luz mayor. Se nos invita siempre a fundirnos en una luz más grande,
porque esa a su vez pertenece a una luz aún mayor. Y todo esto va implicando que el ser humano vaya encontrando grandes realidades, grandes verdades, sin tener miedo de que su conciencia, su pequeña conciencia, quede aniquilada. Más bien se va a ir sumando a una conciencia mayor que le va a ayudar para que todo lo que realice sea en beneficio de él y de su grupo y de la humanidad toda. Transmutar el miedo en seguridad, en luz, serán los mejores caminos para avanzar. Una vez afianzado el conocimiento, este conocimiento da sus frutos y de modo progresivo se establece y fortalece la relación entre nosotros y la jerarquía. En primer lugar se produce en nosotros un reconocimiento de la jerarquía, después un acercamiento a la jerarquía que tiene como consecuencia el que seamos sometidos a pruebas de carácter iniciático, y la superación de estas pruebas dará como fruto el que iniciemos una relación directa con un maestro de la jerarquía. Aforismo 40 del libro Jerarquía. Al cumplir mi voluntad, tú me das la posibilidad de cumplir tu voluntad. ¿Dónde está la línea demarcatoria entre las voluntades que se esfuerzan hacia la luz? Uno debería recordar que nosotros conducimos a aquellos que, a lo largo de los caminos de los magnetos que han sido probados, se han encomendado a nosotros. Uno podría confiar en el timonel que ha cruzado océanos. Cruza el puente y pruébate a ti mismo. Mi estrella ha conocido las edades. No dejen que el miedo toque el corazón que ha sido probado. Es muy importante comprender que llega un momento cuando el conocimiento da frutos, se abre ante nosotros una perspectiva completamente distinta, de ser útiles nada más y nada menos que a la propia jerarquía, llegar a formar parte de este selecto grupo de almas. Las pruebas en el sendero, cuando llegue ese momento idílico, tan idealizado, y que al mismo tiempo quiere decir que es real, porque hay testimonios fehacientes de quienes nos han precedido en el sendero, tengamos en cuenta que ha sido necesario vivenciar toda esa confusión, toda esa diatriba de dificultades y de karma para al final poder llegar a un lugar en que la jerarquía puede confiar en nosotros. Ese estado de conciencia es envidiable porque no olvidemos que allí donde haya un discípulo que esté en contacto con la jerarquía, andando el tiempo estará la propia jerarquía. Y al hablar de la jerarquía, estamos hablando de ese quinto reino, el de los maestros, el de los adeptos, los seres de amor y sabiduría. Y estamos hablando también de una gran aspiración del cuarto reino. Cómo un ser humano, un buscador, un sincero aspirante, un discípulo en probación o ya juramentado, puede recorrer y tocar las puertas de esas grandes iniciaciones, y después de subir la montaña y llegar con los pies sangrantes hasta la cima, estar dispuestos a seguir adelante, vencer los últimos obstáculos, derrotar al guardián del umbral finalmente, liberar al ángel solar que ha sido su conductor, su maestro, su yo superior durante todo su recorrido, y así esperar el sublime momento de entrar a la jerarquía. Cuando se tiene esa visión, aunque todavía sea intelectual, seguramente que se tiene ya un hilo que va conduciendo hacia allá. Y un buen día, el discípulo dispuesto a trabajar, a servir, tendrá la oportunidad de hacer ese recorrido, de subir esa montaña y de triunfar. La jerarquía lo estará esperando.
Cuando la relación entre el discípulo y el maestro se profundiza, nos convertimos en un discípulo en el corazón del maestro. Aforismo 78 del libro Jerarquía. Señor, envía tu voluntad, da o quita. Juntos, tú y yo, examinaremos todo aquello que me impide avanzar. Juntos, deliberaremos mis decisiones de ayer. Hoy día estoy satisfecho y tú, mejor que yo, conoces la cantidad de cuidado necesario para el mañana. Yo no voy a transgredir tu voluntad, ya que solo en tu mano puedo yo recibir. Llega el momento en la evolución, en este punto idílico de manifestación de la sabiduría de forma práctica que nos coloca en condiciones de contactar con la jerarquía de forma consciente, en que uno ya no existe el ciudadano tal, existe un discípulo, un punto de luz que está plenamente al servicio de la jerarquía. Sí que ocupa una personalidad, unos cuerpos, pero estos cuerpos materiales están al servicio de la luz. Por lo tanto, ya no hay restos de aquel ser que conocimos con el nombre tal, DNI tal, tarjeta de crédito, no. Hay un ser de conciencia atemporal que está haciendo de puente entre el mundo de la jerarquía y el mundo de los seres humanos. Si el aspirante y el discípulo, con una mayor conciencia, aceptan que pueden ser instrumento de energías superiores y empiezan a hacer a un lado su libre albedrío, esa libertad que tenemos para equivocarnos una y otra vez, y en su momento exclaman al Padre que sea Él en nosotros, no yo, Padre, sino tú en mí. Llega el momento entonces en que se acepta desde lo alto que se puede convertir en instrumento. Y entonces todo lo que haga, lo que realice, lo que piense, lo que sienta, lo que actúe, será en su nombre. Ya no es Él, ya no es esa pequeña personalidad, esa pequeña voluntad. Ahora, si lo permite, solamente será un humilde canal, un humilde instrumento de esas fuerzas supremas. De ahí que la técnica del cómo sí es muy útil para avanzar en este bello sendero. Nos convertimos en un guerrero de la luz. Aforismo 40 del libro Infinito 1. La sabiduría antigua dice: evoque la fecha de la batalla, no evite obstáculos. Donde hay evasión, no hay salvación, sino tan solo retraso. El que no tenga miedo de participar en el movimiento eterno e ilimitado, podría asumir ciertamente la imagen del guerrero. La prestanza y la presión del ritmo le conducirán a la radiación del cosmos. Tenga presente que el miedo y la resistencia son diques para el espíritu. Sí, no deberíamos olvidar que cualquier limitación que poseamos en este momento va a ser un impedimento para que la conciencia superior se pueda manifestar, para llegar a ser nada más y nada menos guerreros de la luz, aquellos que vencen sin luchar, solamente mediante la irradiación, sirviéndose únicamente no de la mente, de la intuición y de la correcta acción por descontado, unido al olvido de uno mismo y la correcta palabra. Todo esto está muy bien, pero hay que reconocer que hay que pasar por toda esa etapa de limitaciones para alcanzar el esplendor. Ser guerreros en la luz, en la soledad, en el silencio, en el servicio desinteresado, en no esperar nada,
y solamente estar buscando ser útiles, y en este caso para destruir el egregor del miedo, que progresivamente va a ser destruido por la humanidad toda. Serán pasos que tendrán que llegar, porque el gran plan lo va a marcar. Pero hay que buscar definitivamente que no trabajemos en forma horizontal. Ahora busquemos hacia lo vertical, hacia lo sublime, hacia lo supremo, una mayor conciencia que nos oriente siempre hacia los bienes inmortales. La batalla sí será ganada seguramente. Queridos hermanos, estamos llegando al final de la jornada. El campamento ha sido instalado en un profundo valle, al borde de un abismo, pero no tenemos miedo. Entre otras cosas, porque el campamento ya está instalado, porque el fuego nos arropa, su luz nos aporta conocimiento y sabiduría, y el fuego nos aporta calor. Y todo ello hace posible que fluya de nosotros la última reflexión. Es muy conveniente comprendernos y conocernos profundamente, darnos cuenta que en el sendero tenemos el espejismo de que tenemos cierta perfección. Por el hecho de meditar, de estudiar filosofía esotérica, de tener ciertos conocimientos, creemos que las limitaciones de los demás no nos afectan a nosotros. Hay que decir que esto no es nada más lejos de la realidad. Nos afectan de una manera diferente. ¿Cómo? Los problemas que se nos plantean son más sutiles. Sí que es verdad que las limitaciones que vemos en los demás, que son muy densas a veces, ya no las tenemos, pero tenemos otras que son muy sutiles y tienen un efecto terrible. ¿Por qué? Porque al ser unas conciencias un poco más evolucionadas, cualquier pequeña limitación hace tanto daño como una gran limitación para otra conciencia que no tiene tanto nivel evolutivo. Y en las pruebas que hoy estamos viviendo como humanidad, que no son casuales, y que existe definitivamente un plan divino, un plan tanto planetario como solar y quizás más allá, que es inalterable, indudablemente, y que tiene el gran propósito de una evolución mayor y acelerada de este cuarto reino. Con esa conciencia debemos cooperar intensamente, trascender todas las pruebas con el amor incondicional y sobre todo con un profundo servicio, siempre atentos, serenos, atentos, expectantes y dispuestos al cambio. La transformación es necesaria y podemos construir entre todos una nueva ciudad, una nueva humanidad, con una nueva civilización. Hacia allá vamos todos. Mi reflexión es para recalcar la importancia de trabajarnos los miedos, ya que no solo nos atrasa y boicotea, sino que también daña y atrasa todo lo que nos rodea. Además, es algo que se traslada con nosotros cuando dejamos este mundo. Y ya sabemos que cuanto menos peso llevemos al partir, más pronto alcanzaremos las regiones más elevadas según nuestro nivel de conciencia. Es aconsejable cambiar nuestros miedos por información, discernimiento y discriminación, trabajar por ampliar nuestras conciencias y así ir haciéndonos dueños de nuestras existencias y de nuestra evolución. Como seres humanos estamos ante un gran reto. La situación actual nos obliga, si queremos evolucionar, a superar el miedo al cambio. Ha llegado el momento de la acción, no de la teoría, sino de la acción. Y debe ser una acción valiente. Día a día debemos ir desechando todo aquello que sabemos que no nos sirve y que lastra nuestro progreso. Tenemos que ir dejándolo atrás y, por supuesto, no debemos potenciarlo. Es la hora de la acción valiente y de la decisión responsable, porque de nuestras decisiones depende nuestro futuro y el futuro de la humanidad. Espíritus viajeros,
almas en evolución, vencer nuestros miedos nos ayuda en el proceso transmutador de nuestra personalidad, que llena el cáliz de Amrita en nuestro corazón, nos abre las puertas del conocimiento y nos acerca a la jerarquía y a la madre del mundo, de cuya montaña desconocemos cuál es la cumbre. Pese a su inaccesibilidad, el conocimiento de la verdad espiritual y la guía de la jerarquía nos ayudan en el ascenso hacia la cumbre de la madre del mundo. Espíritus viajeros, no demos la espalda a la corriente de la vida. Aforismo 620 del libro Agni Yoga. La montaña de la madre del mundo no conoce su cumbre. ¿Debemos temerle? ¿Debemos atemorizarnos de su inaccesibilidad? ¿O debemos regocijarnos de que Amrita es inagotable? Entre todos los conceptos de mensurabilidad del mundo, lo incalculable irradia su luz. ¿Deberíamos estar insatisfechos por la frialdad del viento distante que viene del infinito? En la insensibilidad sofocante, no demos la espalda a la corriente que da vida.